Hola a todas las personas que se están conectando. Ya estamos esperando aquí a nuestra invitada que estará compartiendo la noche de hoy nuestra segunda conversa sorora en el marco del proyecto Campamento Violeta 3.0. Y aquí está con nosotros Roxana desde Venezuela. Hola, Muy buenas noches. Bueno, saludamos a todas las personas que están ahorita conectadas. Muchas gracias por su puntualidad y su apoyo. El tema de hoy es bastante interesante, ¿cierto, Roxana? ¿Qué nos vas a contar así como a manera de titulares? hoy vamos a ver un poco sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, sabes que eso es un tema bastante controversial. Exactamente. Y pues también, sobre todo en el caso de Venezuela, por razones de seguridad, pues también decidimos transmitirlo a través de este perfil, pues que está en Colombia y somos pues una de las organizaciones aliadas del proyecto Campamento Violeta 3.0, el cual también estamos desarrollando con el derecho a no obedecer y la Fundación Mulier de Venezuela. Entonces, sin más preámbulo y ya con las personas que están aquí full conectadas para que no se nos aburran, pues vamos a dar inicio con esta conversa. También pueden dejar preguntas, saludos, dudas, comentarios, invitaciones y demás mientras estamos conversando. Entonces, Roxana, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti aquí en el público colombiano que no te conoce? Bueno, yo soy Roxana, como ya me presentó Kate. Yo soy abogada aquí graduada en Venezuela, en el estado Zulia. Desde que empecé mi carrera en abogacía en derecho, me he inspirado mucho por el tema de los derechos humanos. Realicé diferentes voluntariados, de allí que yo realicé o me enfoqué mucho más en el tema de los derechos de las mujeres. Y esto me permitió como que crear una perspectiva y una visión que antes no tenía, porque bueno, vivimos en una cultura patriarcal, vivimos un sistema que nos cría de una forma, nos culturiza de cierta forma y no es hasta el momento en el que estás dentro de esa deconstrucción hasta que te das cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en este andar académico encontré este mundo profesional de los derechos de las mujeres, pude o tuve la oportunidad de realizar unas pasantías con Women's Link Worldwide, que está en Colombia. Ellos me dieron la oportunidad de realizarla con la oficina de Bogotá, donde aprendí muchísimo, muchísimo en temas de protección de los derechos de las mujeres. Y también realicé unas pasantías con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sección de casos. Y también trabajé y aprendí muchísimo en el tema de los derechos de las mujeres. Y ahora, en este campamento Violeta, que de verdad increíble, la han votado, hemos aprendido muchísimo y creo que hablo por todas las que estamos allí porque sé que estamos muy agradecidas con el compromiso y el esfuerzo que han hecho para poder llevar a cabo este curso porque es un poco complicado el tema de la pandemia, el tema de la virtualidad, el tema de que todos podamos el mismo día, la hora, tal, pero sé que las que hemos podido estar y que estamos allí la hemos aprovechado muchísimo. Así es, Roxana. Bueno, y cuéntanos un poco de cómo llegaste al Campamento Violeta 3.0. Bueno, yo llegué porque una amiga, María Fernanda, ella ya lo había realizado, creo que realizó el primero o el dos. Entonces, ella ya nos había comentado como que no, el campamento es súper bueno, de verdad, o sea, cuando abran, por favor inscríbanse porque lo van a aprovechar, le va a gustar muchísimo, lo va a amar. Y yo como que quedé con la espinita, dije, nada, o sea, cuando abran voy a estar y a participar. eh, Llegaron las postulaciones, ella no las pasó de una vez y yo obviamente dije, nada, me inscribo. Y sin embargo pasó algo particular y es que cuando yo me iba a inscribir, ya habían cerrado las postulaciones y yo le escribí a María Fernanda y yo, por favor, pregunto a ver si hay otro grupo o lo que sea para yo poder estar porque de verdad quería estar. Y, o sea, se me había pasado el día de la postulación. Pero nada, realmente demasiado agradecida con María Fernanda que logró que yo estuviera dentro del campamento. Ujú. Bueno, y dentro del marco de los aprendizajes, pues en el tema de IBE tuvimos también tanto un formato asincrónico, que fue los talleres en la página web, como pues un trabajo de mentoría en una de las sesiones,
¿Por qué no nos cuentas un poco quiénes estuvieron, cómo fue ese aprendizaje en este espacio? Bueno, en ese espacio realmente fue demasiado bueno. Estuvimos practicando y hablando bastante sobre el tema del IVE, pero también sobre muchas temáticas como por la salud menstrual y el tema de las sexualidades libres. Entonces, eso creo que hizo un complemento en todo lo que nosotros pudimos abordar. Sé que también estuvo de Molière, Estefanía, conversándonos un poco, hablándonos respecto a estas temáticas y que de verdad nos sacaron bastante de provecho porque nos permitió crear un espacio seguro para conversar, para dialogar, para cuestionarnos también, cabe destacar, y poder, bueno, hablar más sobre los temas. Bueno, ahora sí entrando en materia con respecto al IDE, aparte de la investigación que vinimos desarrollando en el ejercicio del campamento Violeta, y pues también todos los aportes que tú has dado, ¿qué otras acciones se han implementado? ¿Cómo has trabajado tú desde el derecho y desde el mismo activismo que realizas allá en Venezuela, el tema? Bueno, en lo personal, desde el activismo que hemos realizado, hemos podido como a realizar pequeños talleres o charlas en comunidades, de pequeñas comunidades, sobre el tema, no directamente del IBE, porque sabemos que hay muchas comunidades que son bastante conservadoras y que, bueno, les cuesta un poco cuando llegas directamente con esa temática, sino más con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de las sexualidades libres y tomando en cuenta el tema de los métodos anticonceptivos, la planificación familiar y la autonomía corporal de las mujeres para como poder ir abordando un poco ese aspecto que de una, por lo menos en Venezuela sé, y también sé que en Colombia, por lo que hemos conversado en temas de situaciones, contexto, todavía sigue siendo bastante tabú, por así decirlo. Entonces, desde mi activismo he tenido la oportunidad de como eso, realizar talleres, también activismo digital, pero con el Campamento Violeta he podido como potenciar esas actividades que he hecho desde la individualidad y desde con otras organizaciones porque estamos realizando por ejemplo, esta conversación. También estamos llevando otras cositas. Se realizó el primer podcast del Campamento Violeta, en donde se habló del IBE. También estamos realizando unas guías para saber cómo abordar el IBE en comunidades. Entonces, bueno, eso también me ha ayudado como a potenciar ese activismo. También hemos hecho como ciertas acciones, activismo digital, desde el Campamento Violeta, que va acompañado de mi activismo profesional. Súper. Eso, bueno, ese es en resumen como toda la serie de acciones. Ahora quiero que nos cuentes un poco, pues ya de los datos, de las situaciones particulares, de cómo están los temas frente al IBE allá en Venezuela. Bueno, en Venezuela el tema del IBE es bastante delicado porque, bueno, conocemos y tenemos dentro de nuestro Código Penal que es un delito y no existe más que una sola causal, que es cuando la llamada parturienta, la mujer, tenga en riesgo su vida y si así el médico o la médica lo decide. Es decir, o sea, observamos una restricción absoluta en el tema de los abortos, porque incluso un aborto espontáneo puede ser penalizado. Eh, entonces, ni siquiera en temas de violación, en temas de malformación del feto. Entonces, vemos una restricción muy, muy amplia en Venezuela, lo que ha llevado claramente a una tasa de muertes de mujeres, niñas y adolescentes por abortos inseguros, pero también vemos una alta tasa de embarazos precoces porque en Venezuela el tema de los pensos educativos, el tema de educación sexual y reproductiva no es una prioridad para ellos. Entonces, es una situación complicada que las activistas
buscamos paliar brindando talleres de educación sexual y reproductiva, entregando, por ejemplo, kits en donde se les entreguen métodos anticonceptivos, pero lamentablemente no es algo que podemos abordar porque es una realidad tan grande que nos sobrepasa. Entonces, nosotros por lo mismo luchamos, alzamos las voces para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y que realmente brinde una efectiva educación sexual, reproductiva a estas mujeres, a estas niñas, a estas adolescentes, pero también que les brinde esa posibilidad de realizarse un aborto seguro, legal y gratuito, y acompañado. Entonces es como esa frase que dice educación para prevenir, métodos anticonceptivos para decidir y aborto legal, seguro, gratuito y acompañado para no morir. Ujú. Algo que encontramos también dentro de la investigación y que algunas campistas nos mencionaban, pues es la cantidad de clínicas clandestinas, que ustedes las conocen como carnicerías, no está pues precisamente regularizado, sí está normalizado pues de alguna forma por la sociedad, ¿cierto? Las conocen y las identifican, pero también pues en el caso de nosotras de frontera, eh, creo que en algún tiempo también muchas mujeres fueron a aplicarse abortos allá. Ahora pues digamos que la dinámica es al revés, ahora vienen de Venezuela hacia acá y sin embargo se presentan muchas limitantes. No hace mucho vino a la mesa por la salud y la vida de las mujeres y ellos hicieron una investigación con respecto a este tema. Recuerdo que mencionaban que en algunos centros médicos estaban solamente permitiendo hasta la semana 15, estaban poniendo muchas restricciones y en el caso de las venezolanas también muchas barreras con respecto a los papeles y a los documentos. Eh, Allá en Venezuela, ¿cómo, cómo se ha operado este tema y cómo de las clínicas clandestinas y qué opinan o cuál es la propuesta de las feministas frente a este tema, además de pues el aspecto jurídico, ¿no? Bueno, realmente el tema de el sistema salud en Venezuela es bastante deplorable de por sí. Entonces, al que la mujer no solamente se enfrenta a un sistema de salud deplorable, sino también a una falta de acceso, en este caso de instituciones o lugares adecuados para poder practicarse un aborto. Entonces, eh, claramente eso aumenta el riesgo muchísimo a estas mujeres, niñas y adolescentes que de forma clandestina van hasta estos lugares, porque ¿qué pasa? La mayoría de estos sitios no lo hacen con la mejor indumentaria posible, pero es porque el mismo país no la posee, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que nosotros, las feministas y organizaciones que apoyan, han buscado como tener esos espacios seguros, pero también realizar los que son los abortos acompañados, en donde se hace con la guía realizada por la OMS. No es, no es como, digamos, algo a la ligera que se toma, porque, bueno, el tema del aborto es bastante delicado y sabemos que se debe manejar como tal. Entonces, ¿qué proponemos nosotros las feministas? Aparte del tema jurídico de que sea legal, es entonces por lo menos permitir o generar esos espacios seguros en los que si bien no tenga que acudir la persona hasta una clínica para realizarse el tema, un aborto, pueda tener la posibilidad de adquirir los medicamentos, el misoprostol y mifepestina, el nombre siempre me cuesta, para que pueda acceder a esta situación y estar acompañada. Es un acompañamiento que se hace a través de las organizaciones de personas capacitadas, tanto en temas psicológicos como para médicos, como para poder realizar eso, y es permitir eso y no criminalizar esa conducta que ya ha pasado. Ya ha pasado que en Venezuela activistas han sido detenidas por ayudar
o acompañar, mejor dicho, a otras personas a realizarse ese procedimiento, entendiendo que, bueno, para ellos es un delito y todo lo demás, pero nosotros buscamos es la mayor seguridad y la mayor protección en tema de derechos. Y vuelvo, insisto, porque siento que a veces las personas creen que nosotros luchamos por el derecho al aborto, por el acceso al aborto, porque lo queremos utilizar como un método anticonceptivo. Y realmente el aborto creo que siempre es la última opción para las mujeres, adolescentes y niñas que están pasando por ese proceso. Pero por eso también nosotros luchamos a diario porque existe una buena educación sexual y reproductiva en Venezuela, porque realmente los métodos anticonceptivos lleguen a estas comunidades en las que no, o sea, o no tienen cómo adquirirlas o simplemente es muy difícil que lleguen. Entonces, es entender que nosotros luchamos por un complemento y que a final lo que buscamos es reducir esas muertes de estas mujeres por algo que, bueno, es criminalizado y es, yo creo que yo lo puedo entender, pero no creo que, digamos, la autonomía corporal de la mujer es el tema de la preponderación de derechos, pues. Entonces, es entendible que, por ejemplo, alguna persona tenga una objeción de conciencia y es totalmente válido, pero las instituciones no pueden tenerla. ¿Okay? Las instituciones deben estar obligadas a garantizarle ese derecho a las mujeres. Entonces, bueno, en el tema de Venezuela es bastante complicado, el tema de salud de per se en Venezuela es bastante complicado y se lucha porque realmente se tengan las condiciones, al menos mínimas, para que puedan acceder a realizarse las prácticas necesarias para practicar su aborto. Así es. Y dentro de la experiencia del activismo, ¿ustedes tienen de pronto algún acompañamiento que hayan realizado, alguna historia que puedan como contarnos en este espacio? Entendiendo que a pesar de que sea un en vivo, sigue siendo un espacio seguro para las mujeres venezolanas. En Colombia podemos hablar un poco más abiertamente del tema. Sin embargo, sigue siendo un tabú en nuestra cultura patriarcal, en nuestra cultura religiosa y una serie de aspectos que no deberían involucrarse tanto en cuando es algo más como de la salud y sobre todo de la salud mental de las mujeres. ¿Nos quieres contar alguna historia de estas? Sí, hay una historia que no fue directa, sino que fue de una amiga que estaba acompañando. Y me acuerdo, el hecho fue en Caracas. Nos le llega esta, era una chica de 22 años, si no me equivoco, había quedado embarazada, ella no lo quería tener, ella dice, no sé cómo pasó, nos cuidamos, realmente fue algo imprevisto, ella se dio cuenta porque se estaba sintiendo mal, los síntomas digamos, los embarazos, náuseas, falta de menstruación, ausencia de menstruación, mejor dicho. Y ella comenzó a preocuparse porque nadie podía enterarse, ella no podía quedar embarazada, estaba con una angustia muy grande. Realmente me acuerdo de ese momento y hasta para mí fue tan angustiante que ni siquiera lo llevé directamente, pues, lo llevamos a través de esta amiga que estoy comentando. Entonces, ella la contacta desesperada diciéndole que si hay alguna forma, si conoce algo, si sabe qué hacer, no, que ella no sabe, no tiene idea, pero es que ella no puede regresar a su, porque de paso no era de Caracas, ella era de otro pueblo, de otra ciudad, y ella tenía que regresar a esa ciudad, pero ella no podía regresar embarazada, o sea, ella tenía que regresar y era como que le quedaba como una semana y ella tenía que regresar y ella nadie se podía enterar que ella estaba embarazada, que, o sea, ella estaba muy desesperada y no sabía qué hacer. Cuando contacta a esta amiga, ella nos contacta a nosotros y dice, estoy desesperada, estoy buscándole las pastillas, no las encuentro por ningún lado, no sé cómo hacer para poder proveerle las pastillas y el acompañamiento necesario para que ella pueda practicarse el aborto. Cuando entre contactos y contactos de feministas tratando de guardar la seguridad por el tema de que ya había pasado, ya hay un antecedente de una feminista que estaba buscando pastillas, la encontraron y la detuvieron, buscando de la forma más segura posible, encontramos a alguien que vendiera las pastillas, las compramos,
se practicó el aborto acompañado con esta amiga que les estoy comentando, pero ella decía todavía no he sangrado, no sé si me falta otra dosis. Estábamos también en esa incertidumbre de saber si se había hecho bien el procedimiento, si no se había practicado bien. Ella estaba con mucha angustia todavía. Hubo un momento en el que ella dejó de contestar y entonces todas nos alteramos porque queríamos saber si ella estuviera bien, si estaba pasando por un proceso, porque sabemos que eso es un proceso difícil. Entonces, todas desesperadas por saber que ella estuviera bien, y nos contestó hasta el otro día, en donde dijo, bueno, o sea, nos comentó la situación de que le había dado, o sea, se había bajoneado, había tenido ciertos síntomas, pero que al final sucedió lo que tenía que suceder y regresó a su pueblo, a su ciudad, con un dolor horrible en el abdominal porque ya le quedaban poquitos días. O sea, yo creo que ella se practicó el aborto un día antes de salir de regreso a su ciudad. ¿Qué semana, cuántas semanas tenía? Perdón, es que me confundí con eso de que el Perdón, último no, día y yo, ¿what? o sea, el último día de ella en su estancia en Caracas para irse a su ciudad. Ella Ujú. tenía como 12 semanas. Ok, Entonces, en su último día de Caracas fue que conseguimos las pastillas, se las hicieron llegar y ella se practicó el aborto y no contestó más hasta como un día después. Y fue que nos enteramos de que ella había viajado con todo el dolor, con ese proceso andando hasta su ciudad, porque ya le tocaba irse, no podía seguir retrasando la ida, y al final, gracias a Dios, todo salió bien. Se realizó el aborto, continuó con su vida, pero el proceso fue demasiado traumático en el hecho de que ella no conseguía cómo practicárselo, no conseguía a nadie, hasta no fue que consiguió a mi amiga, o sea, tuvo que esperar todo ese tiempo hasta el último día de su estancia en Caracas para ella poder practicarse ese aborto, o sea, fue una locura. Entonces, para nosotras fue chocante porque nosotros lo que nos preocupábamos era que ella estuviera bien. Ella decía, si yo llego a mi casa, me van a matar. O sea, si claro. yo llego a decir que yo me practico un aborto o qué es lo que me pasa, me van a matar. O sea, eh, no puedo. Entonces, para nosotras fue bastante traumante. ¿Y qué secuelas, pues tuvo, eso ya fue hace un tiempo, Sí, ¿cierto? sí. ¿Qué secuelas ha tenido tu amiga? ¿Ha buscado más acompañamiento? ¿Se ha sumado al activismo? O cómo ve ella ahora eso después de habérselo practicado? Eh, Secuelas físicas, gracias a Dios, no tuvo ninguna. Sí tuvo procesos de ansiedad, entonces ella se trató psicológicamente, tuvo terapias porque tenía una ansiedad, pero creo que era un tema previo, pues, antes de, o sea, ya venía con esos problemas de ansiedad y obviamente pasar por ese proceso traumático se le aumentó, o sí, se le recrudeció. Eh, Ella dice ahora que ella no es activista. Ya actualmente no, o sea, se lo hizo, pero no es activista. Pero sí sé que, por lo que nos cuenta mi amiga, es que ella actualmente entiende muchas de las luchas por las que las feministas hacemos y lo engorroso que es poder realizarse ese procedimiento sin tener nada a la mano. Entonces ella dice que, o sea, nos agradece un montón, dice que, o sea, está agradecida con nosotras de por vida porque pudimos apoyarla en un momento que para ella era muy difícil, que sentía que ella estaba sola, pues. Y se dio cuenta de que sí hay un grupo de mujeres que nos apoyan en ese momento. Qué bonito. Pues sí, la verdad, creo que las secuelas más difíciles que, pues que las físicas, digamos que en hacerlo en estas clínicas, digamos que son como las peores, pero pues cuando hay un acompañamiento y hay de alguna forma pues cierto tiempo de la interrupción que es un poco más segura, es más que todo como el asunto psicológico, que es todo el mundo lo aborda de una manera diferente. De hecho, algunos estudios pues también mencionan que algunas personas consideran que tienen mucha paz, mucha tranquilidad,
incluso mujeres que han quedado que han sido madres, pero que muy pronto quedaron embarazadas del segundo y deciden abortar este segundo hijo. Eh, y bueno, muchos mecanismos de afrontamiento que creo que son temas que muy poco se abordan. O sea, estamos como muy preocupadas porque se legalice, porque se despenalice, porque se pueda garantizar el acceso, porque aquí a pesar en Colombia de los avances, como lo mencionaba anteriormente, siguen siendo restrictivos los puestos de salud, siguen vinculándose eh, personal administrativo y clínico que no está capacitado en el tema y que al contrario juzga e interfiere en la decisión de la mujer. Eh, y en fin, una serie de barreras y temas que se están abordando como en primer orden de esa lucha, pero no hablamos nunca del cuidado y el autocuidado, ¿cierto? No sé qué opinas tú con respecto al abordar el IVE desde esta manera del trabajo corporal y, y pues un poco como lo que viviste con este proceso y con otros que acompañas. Sí, yo creo que es súper importante porque como fijada esa meta, pero a veces también nos olvidamos del proceso que implica llegar a ello. Por ejemplo, el tema del acompañamiento, lo importante que es que la persona, tanto para la persona que se lo va a aplicar, esté acompañada de forma adecuada, como que la persona que va a acompañar también esté bien y tenga su autocuidado y esté sana y que en caso tal de que se llegue a alterar no pasa nada, pueda acudir a un sitio, por ejemplo en este caso a terapia, para pues relajarse o autocuidarse, por así decirlo. Entonces creo que es súper, súper importante eso que mencionas porque no siempre, yo creo que muy poco es tomado en cuenta cuando estamos dentro de estas luchas, pues. Sí, así es. Bueno, Roxana, y qué otra, pues qué otro aspecto te gustaría tocar en este tema con respecto al IBE o qué otros aprendizajes también tuviste en este desarrollo del campamento y de otros compartires que se dieron en el espacio? Un aspecto que para mí es importante y que me gusta conversar es el tema de las semanas en las que es permitido el acceso al aborto. Pasa que en Colombia hace poco se permitió hasta las 24 semanas y eso trajo como muchos pensamientos contradictorios, incluso para las mismas feministas. Eh, entonces yo estuve como leyendo, investigando un poco y porque a mí al principio también me chocó bastante. Yo Ujú, honestamente claro. cuando la primera vez que yo lo leí y lo vi, yo dije, wow, creo que 24 semanas es bastante, ¿no? Después dije, ok, vamos a hacer un proceso analítico y crítico de la situación. Y entendí dos cosas importantes. Uno, la mayoría, por no decir casi todos los abortos son practicados en las primeras 12 semanas del embarazo. Y dos, el hecho de que se permita hasta las 24 horas no es porque las mujeres van a decir, me voy a esperar hasta las 24 horas, las 24 semanas. Voy a esperar hasta la semana 24 para abortar. No. Es porque en el contexto del acceso al aborto hay mujeres, uno, no pueden acceder de forma eficaz y rápida al aborto, entonces el proceso se dilata en el tiempo y sucede que entonces ya después pasó la semana y no se lo pueden practicar y quedan con un embarazo no deseado y con la expectativa de que lo iban a realizar. Lo otro es que existen, por ejemplo, yo me gusta poner el caso de las mujeres rurales, las mujeres que no tienen acceso a esa Ujú. información directa o no a la primera no dicen, ay, voy a contactar a X organización porque simplemente no lo saben. Y si no es hasta mucho después que dicen o las buscan o
tienen la posibilidad de contactar con alguien que les presenta la opción de poder abortar. Entonces, entender que este tema de las 24 semanas no es algo, digamos, como tomado a la ligera, sino es algo que le permita a las mujeres tener esa posibilidad de no tener un embarazo deseado a tiempo. Y lo digo ¿por qué? Porque hubo un caso que yo manejé en una de las organizaciones con las que trabajé, de una mujer, ella era venezolana y se migró a Colombia. Ella ya tenía un niño y había quedado embarazada. Ella apenas iba llegando, o sea, no tenía mucho tiempo de haber llegado. Ella quedó embarazada, inmediatamente buscó ayuda de organizaciones para poder practicarse un aborto. Pasa que entra con la primera organización, la orienta, la ayuda, pero dicen, vamos a tener una cita, un control o otra reunión X día. La tienen, dicen, sí, le vamos a realizar el procedimiento en X clínica. Va hasta la clínica y le dicen, no te lo podemos realizar, sí, no, tal. O sea, la tienen como con un divagueo de sí, no se puede, sí, no se puede. Vente tal fecha, tal día. Cuando ella finalmente va otra vez a la clínica para practicarse, le dicen, no, ya tú te pasaste de las semanas permitidas y tú no te puedes realizar el aborto. Entonces ella dice como que, o sea, ella cae en una situación que dice, yo no tengo cómo mantener a otro niño, pues. No sé qué voy a hacer porque no tengo cómo mantener a otro niño. De paso de esa situación, ella lleva a cabo el embarazo. El primer niño que había tenido había sido por cesárea, y este segundo, que lo iba a tener, las enfermeras, como ella ya sabían que ella había ido que quería practicarse un aborto, le hacían comentarios como, no, porque tú querías abortar a este niño, no puede ser posible, eso no son cosas de Dios, un pocotón de comentarios. Cuando llega el médico, porque quien la atendió fue un médico, y le dice ella le comenta, doctor, la primera vez yo tuve una cesárea, lo más, me recomendaron por la herida que tengo, sé que sea otra cesárea. Le dijo, no, tú vas a tener parto natural. Tú vas a tener parto natural, tú vas a tener parto natural, y de hecho el niño nació de parto natural. Y ella dice, el dolor que yo tenía era indescriptible. O sea, para mí eso fue una situación muy traumática, y ella decía, yo siento que a mí me castigaron porque yo quería practicarme un aborto. Entonces, ese tipo de situaciones, primero son desagradables y traumáticas para las mujeres, y segundo, se pueden evitar, por ejemplo, con tener las 24 semanas para poder practicarse un aborto. Claro, es Entonces, que es un límite, más no llegar el exacto, último día de la exacto, 24ª semana. Y por sobre supuesto. todo lo que decía Jennifer, creo, alguien aquí, sí, en el grupo, las mujeres de las zonas rurales. Muchas veces hasta el tercer mes de embarazo es que se dan, tercer, cuarto mes, se Exacto. dan cuenta de su embarazo. No todos los cuerpos son iguales y a Uh-huh. veces la ley creada por hombres no lo entiende. Exactamente. Eh, También algo que abordamos desde el campamento y me gustaría que le contaras un poco a las personas que se están uniendo a este live, es que también incluimos el enfoque diverso, ¿sí? El mentor de este espacio fue un hombre trans. Cuéntame para ti en Venezuela, digamos que esto fue como, wow, esto existe, esto es posible, estas personas en realidad, eh, ¿cómo fue para ustedes pues que abordar esto no solo desde un concepto cisgénero, sino también trans y toda la amplitud que tiene estos nuestros cuerpos y cuerpos? No, a mí me encantó muchísimo esa sesión porque, bueno, Yoki nos contaba sobre su vida y de las dificultades que implica ser una persona trans en un país tan conservador. Entonces, eh,
aquí es donde entendemos y no solamente catalogamos que las mujeres, niñas y adolescentes puedan tener un aborto, sino cualquier persona con capacidad de gestar, ¿no? Entonces ampliamos como esa visión y ese espectro y entendemos que si una mujer enfrenta barreras para poder practicarse un aborto, una persona LGBTIQ o una persona sí, trans, una persona No binario. no binaria enfrenta el doble de barreras, ¿no? Ujú. O sea, es impresionante porque sabemos que no solamente es el estigma, no solamente es el querer avergonzar a esa persona, sino decir, mi alma, por ejemplo, el caso de las personas trans que quieren abortar y dicen, tú eres un hombre, tú no puedes abortar, por poner un ejemplo. ¿Cómo es que un hombre está embarazado? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, bueno, las sexualidades y el tema de las personas de la diversidad eh, Ujú. hace entender mucho más el espectro y en saber que, como dijiste tú, las leyes creadas por los hombres a veces no tienen esa mirada y segmenta tanto que limita los derechos de estas personas, de las personas en general, mujeres, personas LGBTIQ+, tanto que pues realmente por eso también luchamos, porque sí es cierto, yo en este momento dije como mujeres, niñas y adolescentes, pero cuando hablo del aborto y el acceso legal, seguro y gratuito es para las personas con capacidad de gestar, tan simple y sencillo como eso. Entonces no es limitarlo, es como ir un poquito más allá y entender las perspectivas y las situaciones que se siguen dando. Sí, eso es muy importante y sobre todo yo sé que vas a ser una gran abogada en esta lucha y una gran aliada para esta población que también creo que allá vive en las sombras. Creo que muchas mencionaban, pero aquí en Venezuela no vemos trans. No, No no. pueden salir de alguna forma porque son reprimidos. ¿Cómo es esa situación allá con respecto a estas personas? Realmente es muy fuerte. Es como, yo me acuerdo que para Amnistía yo realicé un pequeño artículo sobre la memoria trans, el día de la memoria trans. Y yo entrevisté a dos personas en la cual quería que me contaran pues su experiencia en Venezuela. Y yo creo que el factor común es decir, me da miedo salir a la calle y que descubran, por ejemplo, si físicamente o a primera vista no se nota que soy una mujer trans, que cuando dé mi cédula de identidad me vayan a decir algo. Entonces, me acuerdo que hubo una de las personas que entrevisté que primero me decía que en las calles le decían de todo como comentarios, ay, el hombrecito aquel, siendo ella una mujer trans. O con su cabello, ella utilizaba pelucas y le decían, ay, y esa peluca, ¿qué tal? Entonces, esos comentarios, y incluso en la calle una vez me dijo que pasó un motorizado y le jaló la peluca. Entonces, son situaciones a las que se enfrentan que claramente les puede producir un montón de miedo por su seguridad, por su integridad, que, ¿sabes? No, nadie tendría por qué vivir. O por ejemplo, también me acuerdo que una vez ella estaba en metro y ella iba a entrar a un sitio, había una seguridad y los policías le pidieron la identificación. Entonces, en su identificación salía como hombre, pero era una mujer trans, es una mujer trans. Y le dijeron que, o sea, que por qué ella se vestía así si él era ella era un hombre, que eso no es. Y le comenzaron a hablar de cosas como que eso no es de Dios, eso no lo puedes hacer, eh, como una charla de conversión. Pero que claramente no, o sea, el deber de ellos no es ese, al contrario, es apoyar, es resguardar su seguridad y no violentarlo. Entonces, claro, en Venezuela, Roxana Vivas, en las calles, no he visto todavía a una persona trans en Maracaibo. Yo. Y me imagino, el tema
del miedo, el resguardo que se quieren tener, también el tema de la pandemia, que casi no salgo, pero lo complicado y lo que yo creo, incluso a mí me da miedo caminar en las calles y o sea, no lo evito a toda costa, por, por obvias razones. Situación país, situación que no resguarda derechos humanos, pues. Ni los míos, ni los de mis compañeras trans, ni de muchas personas en muchos colectivos que estamos actualmente luchando. Entonces, para mí, simpatizo mucho con ellos y siempre quiero prestarles el apoyo porque realmente es una situación bastante complicada y que creo que se vuelve el doble, ser mujer y ser persona trans. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál, ya para ir cerrando la conversa un poco, eh, pues cuál sería precisamente este mensaje? Ya lo estabas como elaborando un poco, ese mensaje que desde Venezuela a las organizaciones sociales que nos escuchan, desde Colombia, que nos están viendo en estos momentos, cuál es como ese grito de lucha propio de allá de ustedes en el Frente al Libre. Respecto al IVE, seguir luchando, tanto como organizaciones mantenernos unidas para poder prestarnos ese apoyo entre hermanas, porque a pesar de que nuestra situación legal es un poquito diferente, es diferente, seguimos enfrentando mismas barreras en el tema del acceso al aborto, entonces apoyarnos, que yo sé que mientras más nos apoyamos, más logramos. De hecho, este campamento es una muestra de ello, de cómo estando unidas hemos podido lograr cambios y incidir, sensibilizar y visibilizar más situaciones. Y a las personas que nos están viendo, que traten de buscar simpatizar con causas, apoyarlas, no necesariamente tiene que ser algo monetario, sino puede ser visibilizar una situación, visibilizar un caso, remitir a una persona que conozcan de un caso con estas organizaciones que apoyen esta situación y siempre yo invito a que aprendamos juntos, porque yo creo que yo también siempre sigo aprendiendo, y hablemos desde ese espacio de conocimiento que hemos ido aprendiendo, es decir, de ver datos, de ver estadísticas, de entender la situación de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para poder entender el por qué nosotras luchamos por la interrupción voluntaria del embarazo y el por qué nosotros día a día le alzamos la voz por ello. Muchísimas gracias, Roxana, a todas las personas que se conectaron, que estuvieron ahí intermitentes, pero que nos acompañaron hasta el final también, esas 5 personas que están ahorita. Muchas gracias por esta atención, por este apoyo. Parte de la visibilización de esas problemáticas, de esas necesidades de las mujeres y las personas trans en Venezuela es muy importante. Aquí siempre estarán abiertas las puertas y desde Campamento Violeta 3.0 estamos desarrollando muchas acciones de incidencia, muchas digitales también para que se sumen y sobre todo si quieren aprender un poco sobre estos temas, ya está habilitada de acceso público, de hecho las campistas también lo pueden rotar con sus organizaciones, la página www.campamentovioleta.com y allí podrán conocer, acceder a toda la información del proceso formativo, enterarse un poco sobre las teorías que hay respecto al feminismo, a la salud menstrual, al IVE, a las sexualidades libres y diversas, y desarrollar todas esas actividades que también les sirve a ustedes que trabajan en comunidad para replicarlas. Ese es como el anuncio parroquial que les damos antes de cerrar la noche. Y muchísimas gracias, Roxana, por abrir este espacio, por tomarte también el tiempo y de preparar y muy valioso todo el aporte que nos diste esta noche. Gracias a ti, Kate, y al Campamento Violeta. Que se repita. Sí, así es. Chao.